Y día bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está... ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Ajá, entrate a la dimensión del pleno conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, Dios nos vino a hablar. Está Dios en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Ahí se volvió loco, mira, ¿y qué es Dios? No. Nada más y nada menos que aquí están los hijos del Dios viviente. Así está escrito en el Salmo 82, versículo del 1 al 6. Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Así que una vez vino Dios y llamó a sus hijos, y entre sus hijos entró la carne. Bueno, yo recibo en el Señor que aquí no hay ningún carnal, que aquí somos todos espirituales. ¿Cómo somos? Amén, lo recibo. Muy importante, porque aquí estamos hablando cosas espirituales, no terrenales, cosas para el espíritu. Aquí no nos metemos en el asunto de tu carne, nos metemos con tu espíritu. Ahora bien, ¿cómo nos metemos con tu espíritu? Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, lo que vamos a hablar hoy es muy importante. Ay, bendecir, lo que hablamos el sábado pasado no era importante. Sí, pero cada día es como que es más importante. Cada día estamos como cuando comemos algo que nos gusta mucho, que nos chupamos hasta los dedos. Así, de la misma manera, mira cómo se llama. Administrador de los bienes de Dios. Administrador de los bienes de Dios. Ese es el título. Bueno, está el siervo y está el administrador. Está el siervo y está el administrador. ¿Qué es un siervo? Bueno, un siervo es un cliente, es un sirviente, es un criado. ¿Ve? Eso es un siervo. Es un criado, es un sirviente, es aquel que está presto para servir. Un doméstico. ¿Y qué es un administrador? Es una persona con visión que es capaz de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación y control empresarial, donde sus objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de la empresa o institución. Esto es una institución. Aquí están los ministros y ministras del Señor, con el don de administrar los bienes de Dios. ¿Cuál es el gran tesoro de Dios? La gracia. La gracia es el gran tesoro de Dios y se nos está dando en bandeja de oro, porque así nos dijo el Señor. Hay unas mesas grandes y hay unos platos de oro y sí, así nos los está sirviendo la divina gracia de Dios. Por eso tenemos que tomar esto muy en serio. Fíjate una cosa. En el libro histórico de Juan, en el capítulo 15, versículo 15, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Fíjate una cosa, no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Recordemos lo que dice en el libro histórico de Juan capítulo 16. Dice, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Ese es un administrador, aquel que toma de lo del Señor y nos los hace saber. O sea que esta, ¿de cuántas maneras? De la misma manera. Entonces el Consolador está entre vosotros. Sí, vamos comprendiendo. El libro histórico de Juan 15:15. Juan capítulo 16. Entonces dice, no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Mira, no cualquiera es amigo del Señor. No cualquiera es amigo del Señor. Y no todos tienen los bienes de Dios para administrarlos.
No todos conocen la gracia del Señor. Hay una gran diferencia entre el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Una gran diferencia entre lo que habla Pedro, Santiago y Juan, que no comprenden lo que el amado apóstol Pablo trajo. Pues Pablo trajo el evangelio para los gentiles, el evangelio de nuestra salvación. Pero ellos no lo recibieron. Y aun cuando le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra para ir a los gentiles, ellos terminaron haciendo lo que el Señor le dijo que no hicieran, que fue mezclarse en la levadura de los fariseos y traerla a los gentiles. Por eso es que hay este arroz con mango acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acomodar el mango para hacer el postre y hacer el arroz con un gran filet. Porque lo que estamos es comiendo alimentos sólidos. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Lo recibo. Así que el Señor nos dice a nosotros, ¿a quiénes nosotros? Él le dice a todo aquel que sigue al amado apóstol Pablo, al que imita a Pablo como Pablo imitador de Cristo, Señor nuestro y este resucitado. Aquel que recibe la gracia de Dios, a ese al que el Señor le está llamando amigo. Ahora bien, mira cómo dice en Efesios, en el capítulo 3, versículo 1 al 10. Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 10. Por esta causa, para que ustedes, los que no le están creyendo a Pablo, aprendan a creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo es un escogido de Dios. Pablo no se vino solo. Pablo lo agarró el Señor y dio por medio de Ananías, un hombre piadoso según la ley, testimonio de que él lo había escogido. ¿Dónde está eso? En el libro histórico de Hechos, capítulo 9. Mira, el mismo Ananías decía, Señor, pero si hemos oído de él que es algo tremendito que viene aún por nosotros. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los reyes, a los gentiles y aún a los hijos de Israel. Así que Israel también tiene que oír esta conferencia. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Se le dio a Pablo la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A Pablo se le dio la gracia para administrarla para con nosotros. O sea, tenía que enseñarnos a nosotros a administrar esa gracia. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Pablo conocía los misterios de Dios? Sí. ¿Y quién da testimonio de eso? Mira, la Escritura. Porque Pablo dice en quién, no dice en quiénes están escondidos todos los tesoros de Dios el Padre y de Cristo. En quién están escondidos todos los tesoros de Dios el Padre y de Cristo, en el Espíritu Santo. Ahí están escondidos todos los tesoros de Dios. Misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. He revelado a sus santos y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Oído, mosca, mucho cuidado, no el Evangelio de la circuncisión, por el Evangelio de la incircuncisión, no por el Evangelio de Pedro, Santiago y Juan, por el Evangelio de Pablo, por el Evangelio que Dios le dio a Pablo. Como dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mira, no era el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Dios. Voy por el 7, Efesios capítulo 3, versículo 7. Y del cual yo fui hecho ministro
por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Voy a volver a rectificar aquí. Del cual yo fui hecho ministro. ¿Fue hecho qué? Ministro. ¿De qué? Ministro de la administración de los bienes de Dios. Por la gracia, por el don de la gracia, por el regalo de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra. ¿Dónde está escrito eso? Romanos 1:16. En Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Diga, yo creo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué le dieron a Pablo? A mí, Misterio. que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Pablo significa pequeño, me fue dada esta gracia. ¿Qué le dieron a Pablo? La gracia. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, que leyéndolas no las puedes comprender. O sea que son misterios que el mismo Espíritu te revela. Por eso vemos al Papa hasta el día de hoy todavía adorando imágenes. ¿Por qué? Porque son palabras inescrutables. Él no ha podido comprender Éxodo capítulo 20, versículo 2. Que no debemos de adorar imágenes. ¿Ve? ¿Usted va comprendiendo? Hebreos capítulo 2 no lo ha entendido Pentecostal, que dice que el diablo quedó destruido. Por cuanto los hijos nosotros participamos de carne y sangre, Dios en Cristo participó de lo mismo para destruir. No dice narguear, cachetear, pellizcar o besar. No. Para destruir, o sea, reducir a la nada. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y cuando dice tenía, habla de tiempo pasado. Entonces dice, estoy en Efesios capítulo 3, versículo 9, y de aclarar a todos. ¿De aclarar a cuántos? A todos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, o sea, cuál sea el tiempo. De aclarar el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, este es el tiempo, porque está escrito que tenía que venir el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero también venían los siglos venideros. Hebreos capítulo 6. Usted va comprendiendo. Entonces llegó el tiempo del fin, el 21 de diciembre del 2012, y en el 2013 para acá empezaron los siglos venideros. Mira, muy importante aquí, amada, mira esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios, para que Dios de muchas formas, sea ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Dada a conocer por medio de esta iglesia, la amada Madre Iglesia del Señor, desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada, prendida más que una vela, la iglesia está prosperada. Mira, porque Cristo nos alumbró, nos despertó de aquel letargo en el cual fuimos sumergidos y nos quitó ese trago amargo y ahora vivimos bendecidos. Amén. Estoy en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. O sea, que Dios tomó a Pablo como apóstol de nosotros para que nos enseñara nada más y nada menos a esta iglesia la administración de la gracia de Dios, para que nosotros a la vez enseñemos a los principados, curas, sacerdotes, pastores, ¿ves? A todos los ministros incompetentes, para que nosotros vengamos a educarlos.
porque ellos no conocen la divina gracia del Señor. Y Dios agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, la basura, lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Usted sabe cuánto gastó el Papa en teología? Muchísimo dinero, mucho. Y el Papa todavía adora y deja adorar imágenes. Y si no, tiene que quitarse la crucecita de aquí, porque la cruz es símbolo de maldición. Si usted tiene una cruz en su casa, saque esa cruz de su casa. Ponga más bien una palabra escrita, Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Póngalo en la puerta de su casa, póngala en su cuarto, póngala donde usted quiera en su casa. Y le va a decir a Dios mismo, Dios, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso sí es una protección. Amén. Porque esa es la palabra de Dios que tiene poder y de la cual yo no me avergüenzo. Y la amada. De la misma manera. Entonces, muy importante lo que hoy estamos hablando, la administración de los bienes de Dios. El administrador de los bienes de Dios. Estamos en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios en muchas formas, en sus caras, sea ahora dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados y a las potestades, o sea, pastores, curas y sacerdotes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo, Señor nuestro. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo, Señor nuestro. Ahora bien, el administrador de los bienes de Dios tiene que conocer la diferencia entre la ley y la gracia. Si no conoce la diferencia entre la ley y la gracia, tendrá los bienes de Dios. No los puede tener. Porque el administrador de los bienes de Dios conoce la diferencia entre la ley y la gracia. Conoce la diferencia entre carne y el espíritu. El administrador de los bienes de Dios tiene la mente de Cristo activada. Y por eso es amigo de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que conoce los misterios de Dios, que no le son dados a conocer a cualquiera. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Usted sabe quién es usted, lo especial que es usted para Dios. Donde usted está, la luz de Dios brilla. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se le metió por dentro. Gálatas 4:6, Romanos 5:5. ¿Dónde está Dios? En vosotros. No tenemos que buscar la luz de Dios. La luz de Dios está en nosotros. Y la luz nos llenó de conocimiento. Por eso, como dice el amado apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, que aquel que dijo al principio, hágase la luz, es el que hoy ha resplandecido en nosotros por la luz de Cristo, Señor nuestro, para que nosotros resplandezcamos en el mundo. Ahora bien, ¿hay tiniebla y oscuridad en nosotros? En ninguna manera. Por eso no puede haber diablo, no puede haber demonios, no puede haber infierno como para que nos asedie y esté contra nosotros. Pues como dicen Romanos 8:31 y 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tiene que conocer la diferencia. El administrador debe ser hallado fiel, debe conocer la gracia y el apostolado. ¿Qué dice en Romanos 1:5? ¿Por quién la recibimos? Por Cristo. La gracia, que es el Evangelio, y el apostolado, que es Pablo, para la obediencia a esta fe. Tenemos que obedecer la fe. Entonces conocemos la diferencia entre los dos pactos, la ley y gracia, entre el Cristo de Nazaret y el Cristo resucitado, el antes y después de la cruz. Pedro de la circuncisión, Pablo de los gentiles, diablo y Dios, hombre exterior y hombre interior. ¿Cuál es el hombre exterior? La carne. ¿Y cuál es el hombre interior? El espíritu. ¿Cuál es el hombre que tenemos que hacer morir? La carne y sus deseos y pasiones. ¿Cuál es el hombre que tenemos que vivificar? En el espíritu. El Espíritu Santo. Ese es el que tiene que andar en nuestras vidas.
Y ahí vamos a ir acomodando tanto como los dos evangelios, las dos simientes, alma viviente y espíritu vivificante. Si vamos comprendiendo, esto es gracia. Y vamos a llenarnos de gracias para llenar al mundo de las mismas cosas. Porque vinimos a salvar al mundo. Mi hermano, pero el que salva no es Cristo. Bueno, si usted se lee el libro histórico de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 47, dice claramente, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Ha venido usted a salvar? Yo lo recibo. Por eso tenemos que ser fiel en el Señor. Por eso tenemos que dominar estos deseos carnales. Por eso tenemos que llevarlos hasta las plantas de nuestros pies. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. Abba Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. ¿Dónde están los príncipes y la princesa de Dios? Los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, Miguel, príncipe de Dios, ruego al Dios de la gloria y al Padre de misericordia, en el nombre de su Hijo amado Cristo bendito, que les doy gracias por la salud que les ha dado. Les doy gracias por la prosperidad que les ha dado. Le doy gracias por la moral intachable que les ha dado. Le doy gracias por el Espíritu Santo de Dios que les ha dado. Y por lo que clamamos, Abba Padre. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada.